Muy buenas tardes a todos, comunidad de Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema que se llama Cuando ya vendes, pero no diriges. Primeramente les voy a dar una pequeña anécdota de hace 14 años, cuando fue la oportunidad que tuve, la segunda oportunidad que tuve de ser director de Administración y Finanzas. Entonces, entrando en mi onboarding, como hoy le dicen, que era la capacitación que tenía en aquel entonces para conocer el negocio, llego con el dueño, que voy a omitir el nombre, era segunda generación, una persona como por ahí de los 60 y algo en ese momento. Entonces, yo tenía mi información de cuáles eran las necesidades de la compañía en aquel momento. Tenía como un checklist estándar. Entonces llega el dueño y me dice, oye, Toño, ¿cuánto dinero tenemos en la caja? ¿No? Y yo tenía 3 días de haber llegado. Y pues todavía no llegaba a ese punto, pero tuve a bien checar el saldo, ¿no? Pues el saldo es de tantos millones de pesos. No era una empresa chica, hoy es un emporio. Ah, pues ¿cuántos millones hay? No, pues tanto. Fíjense lo que sucede, comunidad. Dice, ok, entonces pásenme 1 millón de pesos. Pensando que hubiera 3 millones de pesos. Pásenme 1 millón de pesos. Y yo, ¿por? ¿No? El dueño me decía, no, lo que pasa es que tengo unos gastos personales. Empresa de 30 años, más o menos. Tengo unos gastos personales. Y yo le dije, oiga, pero tendríamos que checar el flujo de efectivo, ¿no? O tenemos que checar qué necesitamos. Y me dijo, fíjense que es cómo es la cultura del empresario que siendo dueño de la empresa le falta el skill de capacitarse para ser un buen director general. Me dice, mira, Toño, ¿cuántos? Fíjense, me dice, Toño, te voy a hacer una pregunta. Tú acabas de entrar, ¿no? Pues que sí, pues órale. Dime, por favor, ¿cuántas unidades tienes? Es que si les digo de qué es, pues ya van a saber dónde es. ¿Cuántas unidades tú tienes? No, pues ninguna, ¿no? Y yo tengo 50 unidades que le gestionan el ingreso. Entonces, como tú no tienes ninguna unidad que te genere ingreso en ese momento, pues entonces no sabes de lo que estás hablando y entonces, pues mejor ponte a hacer tus números, que para eso te traje, y dame a mí chance de administrar mi negocio, como yo siempre lo he hecho. Ok, entonces dije, híjole, pues me volteó con la gente y les dije, pues denle el dinero, ¿no? Pues para que no haya fallas, ¿no? Ya para quitármelo de encima. Entonces, me acuerdo muy bien. Entonces agarró el 1 millón de pesos, no me acuerdo del número, pero vamos, agarró el 1 millón. Pero yo recuerdo que era como el 30 y tantos % del dinero disponible, ¿no? Y se fue. Me acuerdo muy bien, era un miércoles. Y se fue. No, pues órale, ya va, ya se fue. Entonces llega el viernes, que es en aquel momento eran las fechas de pago. Y empezamos a revisar el dinero disponible, ¿no? Lo que hemos platicado en anteriores capítulos. Empecé a revisar dinero disponible, qué se tenía que cobrar, qué se tenía que pagar en función de las necesidades, prioridades, había créditos bancarios, etcétera, etcétera. Y no alcanzó. No alcanzó el dinero. Y él tenía, más bien, los proveedores tenían mucho el tema de hablarle directamente a él para saber por qué no se les había pagado. Y también tenían los clientes a bien hablarle al dueño para decirle que les diera chance de no pagar, ¿no? Pero entonces le hablaban los clientes al dueño, empresa mediana, no chiquita. Le hablaban los clientes al dueño y el dueño decía, no me pagues, no hay tema, yo aquí te voy cauchando, ¿no? Aunque ya había fecha de vencimiento y ya estaban vencidos.
Y llevaba una semana, ¿eh? Y hablaban los proveedores y le decían al dueño, oye, págame, mira, que tengo un problema, que no sé qué. Y el dueño, no, sí, te pago. Entonces teníamos dos problemas, porque el dueño a los clientes le hablaban a él directo, echando por la borda toda la estructura, y al dueño le hablaban y él decía, no pagues, no hay tema, yo te voy a seguir surtiendo. Y por otro lado, a los proveedores les prometía el pago. Llegó el martes, eso fue el viernes, llegó el martes y resulta que el dueño llega muy enojado y me dice, Antonio, ¿cómo es posible que no le pudimos pagar a este proveedor, que es mi amigo, y que resulta que es un proveedor, me acuerdo muy bien que era de empaques? Y pues no le pudimos pagar, ¿no? Era una factura como de 200,000 y no teníamos completo, ¿no? Entonces me dijo, ¿cómo es posible que apenas estás llegando, pues ya no pagaste, ¿no? Entonces, pues no le dije nada y tuvimos una junta con el hijo. Y le dije, mira, hay 10 cosas, y ese es el tema se los voy a tratar de leer para que vean los problemas. Hay 10 cosas que el dueño hace mal, aunque ya facture bien. Es nuestro tema. Y esto salió por una junta con el hijo, tercera generación, porque el papá era segunda generación y el abuelo primero. Okay. Y le dije, mira amigo, si tu empresa, que es una empresa mediana, que ya factura más de 20 millones de pesos, mucho más que eso, y la sigues manejando como la tienda de la esquina, pues resulta que para que tú quieras crecer y quieras trascender, pues resulta que no la vas a poder manejar, ¿no? Si tú haces que el dueño, que ya tiene una estructura, no la respete, tenga condescendencias con los clientes y aparte agarre todo el dinero, pues resulta que tu empresa no va a crecer, va a tener problemas de flujo por el tema de los clientes y resulta que no le puedes pagar a los proveedores y aparte había yo analizado ya unos números y yo le dije, tienes los días de proveedores a 28 días y tienes los días de clientes, los días que tardas en cobrar, tenías 120 días. Yo decía, no, pues, y como tenías más o menos 120 días, eso sin revisar la antigüedad, también había créditos bancarios. Entonces yo le digo al hijo del dueño, que en aquel entonces tenía 35, le dije, mira amigo, tienes tantos millones parados en cobranza porque tu papá les da días adicionales de crédito, pero también les dice a sus proveedores que para que les surtan, les paga más rápido, pero no hay descuento. Entonces le digo, mira, tienes 60 y tantos días en cuentas por cobrar y tienes 28 días me acuerdo bien, en cuentas por pagar, pero aparte tienes créditos bancarios porque resulta que como no cobras, pues agarras el dinero del crédito bancario y le pagas al proveedor. O sea, es un crédito para capital de trabajo. Entonces le dije, amigo, tienes una fiesta. Te voy a dar los 10 errores, le dije al hijo, que están cometiendo en la compañía y después te voy a dar las recomendaciones. Permítanme leerles, comunidad. Y yo le dije, mira, creer que por vender más ya se está creciendo es una falacia. Y me acuerdo muy bien. Paso número 1. Cuando empezamos a revisar los ingresos, resulta que esta empresa le vendía mucho al gobierno. Entonces el dueño decía, ¿sabes qué? Le voy a vender al gobierno. No, pues véndale, ¿no? Pero le voy a dar un descuento adicional. Entonces, con un descuento adicional, ¿y a cuánto tiempo le paga? Porque 120 días por medio para cobrar era el promedio, pero al gobierno le tardaban en ese momento, no hoy, que quede claro, en ese momento tardaban aproximadamente 5 meses para cobrar. Y entonces el dueño decía,
Pues no hay tema, porque estoy vendiendo más cada día. Vendiendo más era 15 o 20% más. Pues estoy vendiendo 15% más cada día y estoy creciendo mi plantilla de trabajadores. Por lo tanto, estoy exponenciando mi negocio. Error número 1, ¿no? Después, no tiene forecast ni control de flujo, ya semanal es mucho, mensual. Entonces él decía, este es mi negocio y de aquí yo vivo y de aquí yo saco el dinero. Y a ustedes los contrato para que administren la diferencia. No, pues no, así no son las cosas. Pero bueno, esa era la mentalidad, era de las cosas que yo le decía al dueño. Error número 2, no tener un forecast de flujo de efectivo semanal y tomar el dinero de la operación sin considerar lo que realmente se debe y lo que se cobra. Error número 3, hace de todo menos dirigir. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el dueño cuando llegaba, yo me acuerdo muy bien, llegaba a tu lugar, se sentaba al lado y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? ¿Por qué te estás tardando tanto? Y así se sentaba con el de ventas, con el de operaciones, iba a mantenimiento y se sentaba con los de mantenimiento. Y él pensaba, el dueño, que ir a sentarse con la gente y decirles cómo vas, era dirigir el negocio. Ahí vamos. Error número 4. Fíjense, al momento de los pagos, él firmaba todo. Todo. Y aparte, a pesar de que había transferencias, lo firmaba en cheque. Ya sé que hoy no existe, pero les estoy diciendo de aquel ejemplo. Firmaba cheque, una sola firma. No había control de cheques y firmaba los cheques aún sin saber si había fondos. El dueño. Y las personas que hacían eso decían, oiga, señor, pero es que mire, páseme el cheque y yo lo firmo. Está bien. 5. Contratar sin estrategia. Que era lo que les dije al principio. Él decía, no, pues que estoy creciendo. ¿No? Entonces crecía sin estrategia, pero los problemas seguían sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? Que él decía, me falta uno de mantenimiento, ¿verdad? Pues tráete a alguien y ahí lo meto. Quien sea, no importa, el chiste es que te faltan manos, ¿no? Pues mete manos y vas creciendo. Y así le hizo en todos lados. Inclusive yo me recuerdo bien que le decía a una persona, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy bueno en X cosa. Fíjense lo que hacía. Ah, me hace falta algo aquí, te pongo ahí y ya tú llévalo. Había gente que llevaba recursos humanos, fíjense, que eran de mercadotecnia. Recursos humanos que son de mercadotecnia, que no quiere decir que lo hubieran hecho mal, el problema es que no los capacitaban. Entonces imagínense, ni hacía mercadotecnia, ni hacía recursos humanos. Pero bueno. Error número 6. Este está más formal, pero es parte del error. Una empresa ya mediana debe de tenerlo, ¿no? No tiene algún comité directivo formal ni estructura de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que para bien o para mal, él es el amo y señor. Después, error número 7. 7. Fíjate, no hay políticas de precios ni análisis de rentabilidad. Ya por producto es mucho. Al mes que estábamos revisando los costos, yo les decía, a ver, pásenme la calculadora de costeo para verificar pues, cuál es el precio con el que nos estamos manejando, ¿no? Ya 3 semanas, me acuerdo bien. Y me dicen, no, pues no tenemos nada. No, ¿cómo que no tenemos nada? No, nada más agarramos lo que hemos gastado, ¿no? Vemos más o menos cuánto nos gastamos, así de simple, ¿eh? Lo tenemos en una relacioncita, ponemos aquí luz, agua, teléfono, total, ¿cuánto vendemos? Pues vendemos total, y si me da una utilidad, esa es mi utilidad. Oye, pero por tipo de producto, no, nada, global, así, sencillito, global, no hacemos nada más. Ese es nuestro análisis de precios. Y cada cuando lo actualizan, nada más para saber
No, pues una vez al año. Ok, a ese nivel estaban. Entonces, error es no tener un análisis unitario de tus productos. Sé que hoy te estoy hablando de algo que tú debes de tener de forma básica, pero te estoy dando mi experiencia de lo que no había en una empresa mediana, imagínate. Después, 8. Este sí es de hoy, actual. Creer que tu ERP es caro porque no lo sabes usar. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Todo aquello que no sepas usar y que le hayas invertido es caro. Es caro. Porque si no lo sabes usar, si te costó 5,000, 10,000, 50,000, 500,000, 2 millones, 3 millones, es caro. Todo es caro porque no lo sabes usar. ¿Qué pasó en ese momento? Yo me acuerdo bien que haciendo el FODA del ERP, resulta que el ERP estaba al 40% de instalado, no servía, todo estaba en Excel y para la contabilidad, que es interna, la llevaban interna, eso sí, la contabilidad usaban el COI. Párenla de contar. Entonces, ¿cuál es el error? No hacer uso correcto de tus herramientas de ERP, ¿vale? Después, número 9, no exiges entregables ni KPIs a tus líderes. ¿Qué querrá decir esto? La empresa se manejaba en función a lo que decía el dueño. No había cierre de mes, no había un checklist de cada área, no sabían qué pedir, bueno, no lo tenían. Los líderes de las áreas, como no tenían los skills, tampoco sabían cómo desarrollar y qué entregar. Y el dueño tampoco sabía qué pedir. Entonces, nadie sabía nada. Por lo tanto, todos pensaban, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Así se dice. El que nada sabe, nada teme. Y resulta que la empresa vivía en el limbo. Y por último, el error número 10. Fíjense. Este es parte de lo mismo. Estar más presente en la operación que en la estrategia. ¿Qué era lo que decíamos? Llegaba con operadores. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el día? No, voy bien. ¿Ya? ¿Vamos bien? Sí, bien. Oye, recursos humanos, ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Vamos bien? Bien. Contabilidad, no pagas impuestos, pero vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Y así se controlaba el negocio. Negocio de 40 millones de pesos. O sea, no es poquito, no es poquito. Muy bien. Entonces, la frase que nos llevamos es: tu empresa crece, pero tú no estás evolucionando como director general. Duro, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir, oye, Toño, ¿y qué haces ahí, no? Bueno, lo que pasa es que me contrató el hijo del dueño, ¿no? Y ya el dueño, fíjense, me acuerdo muy bien, sí es chisme, es chisme. Me acuerdo muy bien de cómo me contrataron. Llego con mi currículum, me acuerdo muy bien, 2011. 2014, ya tengo muchos años. Llego con mi currículum, no, pues yo soy fulanito de tal, ¿no? Fíjense, yo asumí en ese momento, porque pues, ustedes saben que yo estudié en el TEC, en el ITAM, en el IPADE y estudié en todos lados, ¿no? Ahí síganme en mis redes. Y me dice el papá, el dueño, director general, me dice, mira, yo no sé nada de esto, pero estudiaste en el Poli. Y los de Poli son chambeadores, contratados. Así me contrataron. Digo, el hijo no, el hijo me hizo una buena selección, entrevistas, headhunter y todo ese rollo, ¿no? Pero el dueño fue simple. ¿Sabes qué? Sí, está bien. Te manda mi hijo, ya te entrevistó, muy bien. Pero eres del Poli, vas para adentro. A eso voy, que ese es el punto que decíamos de la empresa crece, pero si no sabes contratar, no sabes ejecutar y administrar.
Digo, a mí me hicieron una serie de entrevistas y yo nada más llegué al final con el dueño. Pero vean, comunidad, este es un ejemplo. Ahorita les voy a seguir con otro ejemplo. Esto fue en 2013-14. Me voy al 2010. 2010. Llegó una empresa mundial. Una empresa mundial que cotizaba en bolsa. Fíjense lo que sucedió. Primeros días, me acuerdo que fue julio, y resulta que en las empresas que cotizan en bolsa siempre entregan un precierre, ¿no? Le dicen long range plan, así les dicen, no me digan por qué. Fíjense lo que sucedió. Long range plan, y resulta que la empresa me entrega una hoja así, una hoja simple. La empresa, llámese el director general de Latinoamérica, bueno, el director de finanzas de Latinoamérica. Me dice, Toño, te necesitamos hacer una adecuación al presupuesto que se presentó ese año para saber si vamos o no a llegar. Pues órale, yo tenía poco tiempo en ese momento, tenía 15 días. Le dije, no, pues vas, órale. Y me da la hoja y le digo, ¿y esto qué es? Pues es el presupuesto. No, ¿cómo que esto es el presupuesto? Pues el presupuesto es un modelo de negocios con muchas cejas y análisis por cada ya saben, lo que hemos platicado y que lo tocaremos posteriormente del cómo se desarrolla realmente un presupuesto. Y me dice, no, esta es la hoja del presupuesto. Nada más hazme un favor. Mira, según la política de Estados Unidos, dice que debemos de bajarle un punto al costo de ventas y 2 puntos al gasto de administración. Y que si con eso llegamos al presupuesto anual que presentamos, pues lo logramos. Y yo, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que una empresa mundial que cotiza en bolsa, bla, 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 así se hizo el presupuesto? Y me dice, Toño, el presupuesto de ese año lo hicimos, agarramos el del año pasado, lo pusimos en una hojita mensual, le dijimos quita aquí, quita acá, en función a lo que te están pidiendo, lo quitas aquí, le quitas acá, nos tardamos un día en hacer el presupuesto de una empresa que facturaba más de 50 millones de pesos de ese momento. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? A lo que les estoy dando a entender es que, por un lado, el crecer no significa que seas buen director. El tener una estructura robusta no significa que sea la correcta. El agarrar el dinero de la cobranza no significa que el negocio te esté a ti, director general, dueño de empresa, generando riqueza. Fíjense, no es así. Y a ti, empresa que viene de Estados Unidos, bla, 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 si no tienes regulaciones y si tú piensas que hacer el presupuesto es agarrar una hojita, poner un número y en función de eso lo firmas, eso no es presupuesto. ¿Qué sucedió con el presupuesto? Ustedes dirán, oye, Toño, ¿y qué sucedió con esta hoja cuando hiciste el presupuesto? Bueno, yo no lo hice. Llego yo, joder, me acuerdo muy bien, estoy haciendo catarsis con ustedes. Y me dicen, y yo llego y le digo, oigan, julio, cuando yo llegué, le digo al financiero de Latinoamérica, le dije, oye, pero este presupuesto está mal hecho. O sea, simplemente están mal hechas las premisas y no vamos a llegar al número. Y me dice, Toño, pues lo siento, pero como no vamos a llegar al número, no te van a pagar bono, porque tu bono está en función a esta hoja. Y yo, no puede ser posible. A ese nivel. Obviamente, cuando te contratan no te van a dar el presupuesto para que veas, y no, pues claro que no. Te dicen, te contratamos, te pagamos tanto, te doy carrito y te pago bono en función de objetivos. Pero esto realmente no era un objetivo, era una cosa rara. Obviamente no me pagaron bono ese año. O sea, salí hasta poniendo casi, porque me pasé de un lado a otro y ahí perdí mucho dinero. A lo que voy, comunidad, es en todos lados se cuecen habas. Es a lo que voy. No es la problemática de una pyme de lo que estamos hablando. Esto que estoy diciendo es, no sé si sea cultural, pero las empresas, antes de darse cuenta de su problemática, viven este tipo de eventos. Creen
que la empresa es su caja chica, no hay presupuesto, dependen solo de la decisión de una sola persona. Esa sola persona no sabe que no sabe. Fíjense, no sabe que no sabe y por eso no pide ayuda. No tienen flujo de caja, no saben qué es capital de trabajo, no saben cuál es la relación entre la problemática de mis clientes contra la negociación con los proveedores. La contabilidad, lo que hemos platicado 20 veces, la contabilidad lo hacen solo para cumplir con el tema fiscal. Y cuando tú le dices algo a tu contador y lo llevas bajo esa insignia, el contador dice, yo con que pague mis impuestos ya cumplí mi chamba. Desafortunadamente así es. Y luego, no alinean, fíjense, las empresas no alinean y no saben que rentabilidad no es igual a liquidez y que el estado financiero te puede decir que ganas y tu flujo de efectivo te puede decir que estás perdiendo hasta la camisa y no saben gestionar los créditos bancarios. ¿Qué sucede, comunidad? Para eso fue que en el 2017-18 fue que creamos el despacho de consultoría para apoyar a empresas medianas y empresas pymes en expansión. En función a mis más de 30 años de experiencia, me pude dar cuenta de algo. Director general, dueño de empresa, si tú tienes este tipo de eventualidades, lo primero que yo te recomendaría a ti como hoy, ahorita como estás, es hacer un stop y hacer conciencia de que el problema de las empresas inicia contigo. Pero si eso es así y tú tienes, no quiero decir la humildad, pero te has dado cuenta de ese problema, lo más importante es que te dejes ayudar. Porque si tú crees que las personas que están internamente en tu empresa lo van a poder hacer a estas alturas del partido, es complicado. ¿Por qué? Porque la cultura actual que tienes en la empresa hace que las gentes vayan acoplándose a esa forma de trabajo. ¿Qué querrá decir? En 3 palabras, la ceguera de taller no te permite ver más allá del día a día. Y para eso estás aquí en Arsenal Directivo. No te pierdas el próximo capítulo, porque ya te dije las broncas. Ahora te voy a dar las posibles soluciones. Por lo pronto, estuvo buena la plática de todas las broncas que uno va viviendo como director de finanzas y como contralor, y te das cuenta que no tiene nada que ver el tamaño de la empresa, ni si cotiza en bolsa, no cotiza en bolsa. El sol sale para todos, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Pero no te preocupes, en el próximo capítulo de Arsenal Directivo veremos cómo sí el director general puede trascender para crear empresas que puedan operar sin él. Hasta pronto, comunidad. Se despide de ustedes su amigo Antonio Nolasco. Chao.